Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Ahí está, vamos a ver entonces algo de las proteínas, que es el capítulo que nos convoca el día de hoy. Y vamos a comenzar entonces la clase por las proteínas. ¿Ya? Me voy a correr para acá, ahí sí no tengo problema. Entonces, ¿qué son las proteínas? ¿O dónde encontramos las proteínas? Bueno, casi todos los alimentos tienen proteína, ¿sí? Y algunas de las más destacadas son las que encontramos las proteínas del huevo, la proteína de la leche. De hecho, ahí tenemos harto que hablar de las proteínas de la leche, la que está en la carne, la que está en el trigo, la que está en la soya y así sucesivamente. O sea, encontramos en casi todos los alimentos proteína, ¿ya? ¿Cuál es entonces las funciones o cómo, de qué se componen las proteínas? Tenemos que ir entonces adentrándonos un poco más. Y antes de hablar de las proteínas, o antes de hablar en una generalidad de las proteínas, vamos a hablar de los aminoácidos. ¿Y por qué vamos a hablar de los aminoácidos? Porque los aminoácidos son las unidades constituyentes de las proteínas, ¿ya? Existen muchos aminoácidos, más o menos hablamos que hay 20 que son los más importantes, de los cuales entre 8 a 10 son esenciales y el resto no esenciales, y están compuestos principalmente por nuevamente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Eso es lo que ustedes pueden ver en esta imagen. Bueno, esta es una molécula cualquiera, así que da lo mismo. Y después vamos a ver que tienen características bastante especiales los aminoácidos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahora de la estructura de los aminoácidos. ¿Cómo se componen los aminoácidos? Bueno, y ustedes si recuerdan algo de biología o de química orgánica o no sé dónde vieron esto, los aminoácidos están compuestos de dos partes principalmente. Primero tenemos un grupo amino, ¿ya? Un NH2 en un término, en el lado terminal, en un extremo del molécula, ¿ya? Y por el otro lado tenemos un grupo carboxílico. Entonces inmediatamente uno puede decir, entonces el aminoácido tiene propiedades ácido-base. Claro que sí, de hecho tiene las dos actividades. Por un lado es básico, por el otro lado es ácido. También nos vamos a encontrar con que en el caso del más común, este R es hidrógeno, si no me equivoco, el más común es la glicina, pero nos vamos a encontrar que en algunos que son más complejos, este R pasa a ser un grupo benceno incluso. Entonces, tenemos que hay una distinta variabilidad en la estructura de los aminoácidos, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, lo encontramos cuando sustituimos el R por un benceno, le podemos decir que todo el grupo complejo se llama Z, ¿ya? Y el R, obviamente, como ustedes recordarán, esta que es la cadena lateral, cambia en función de todos los aminoácidos. Ahora, si vamos a hablar de los aminoácidos, tenemos ya. Entonces, después de los aminoácidos, vamos a hablar de los dipéptidos y polipéptidos. ¿Qué tiene que ver esto entonces con las proteínas? Es que estamos armando la proteína desde lo más básico hasta generar la proteína. Entonces ya les dije que la unidad fundamental era el aminoácido, pero los aminoácidos se pueden enlazar con otros de ellos o consigo mismos a través de un enlace que se llama enlace peptídico, ¿ya? Y nos vamos a encontrar, por ejemplo, que cuando dos aminoácidos se forman, se genera lo que se conoce como dipéptido, y cuando se forman o se unen dos aminoácidos, nuevamente, igual que cuando vimos la clase anterior de carbohidratos, se pierde una molécula de agua, o podríamos decir, se gana una molécula de agua. Por otro lado, un polipéptido es la unión de varios o de muchos aminoácidos, lo que tendría que ser el símil del polisacárido. Pueden ser iguales o distintos, ¿sí? Y solo como un dato freak, usted debiera manejar que una proteína en promedio puede tener entre 500 a más aminoácidos todos unidos por enlace peptídico, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. Que vamos bueno, no sé si alcanzaron a ver bien el monito. Ahí está, dipéptidos, cuando unimos dos péptidos se va una molécula de agua, y por el otro lado tenemos el polipéptido, en donde cada uno de ellos, y aquí aparece que están mezclados en distintos órdenes, en distintos tipos de aminoácidos, todos están unidos por el enlace peptídico, ¿ya? Y seguimos avanzando en la presentación. Vamos a ir ahora a hablar del enlace peptídico, y este es el enlace peptídico, aquí está. Entonces, por ejemplo, tenemos el aminoácido 1 y el aminoácido 2. Primero, recordando un poco la estructura general del aminoácido, nos vamos a encontrar con que en este extremo vamos a hablar de N-terminal, y por el lado del grupo ácido vamos a hablar del carbono terminal. Ahora, ¿de dónde se forma el enlace peptídico? Se forma entre el grupo hidroxilo que tiene el ácido con uno de los hidrógenos del grupo amino que tiene otro aminoácido. Y por eso entonces se gana una molécula de agua. Y aquí está el enlace peptídico, ¿sí? Aquí, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, aquí está el enlace peptídico.
Ahora, este enlace peptídico es tiene unas propiedades bien características y aquí voy a leerlo un poco. Dice, el enlace peptídico CONH, esa es la estructura que tiene, CONH, se representa normalmente como un enlace sencillo. De hecho, esto es lo que ustedes van a encontrar en todos los libros, ¿ya? Pero este enlace no es sencillo, es un enlace que tiene resonancia, dice. Sin embargo, posee una serie de características que lo aproximan más a un doble enlace. Como el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, el enlace carbono-oxígeno tiene un 60% de carácter de doble enlace, mientras que el enlace carbono-nitrógeno tiene un 40% de doble enlace. Significa entonces que no es ni enlace doble ni enlace simple, es una zona deslocalizada, ¿ya? Y más bien tiende a ser un enlace plano, ¿ya? Producto de la resonancia que existe en él, ¿ya? Y si vamos un poco más, aquí está lo que yo les decía, cuando tenemos la estructura resonante dentro de un enlace peptídico, ¿ya? Aquí tenemos, podemos tener esta composición o esta otra configuración o este otro híbrido, ¿ya? Entonces tenemos estas dos opciones, ¿sí? Pero fíjense bien que cuando aparece una de las configuraciones o de los híbridos, en una adquiere o se polariza el enlace mucho más que en la otra. Ya, vamos entonces ahora con la estructura de las proteínas, porque ya sabemos que la unión sucesiva de múltiples aminoácidos tiene que dar a algo. Y entonces ese algo son las proteínas. Pero vamos a distinguir 4 estructuras en las proteínas. Vamos a hablar de la estructura primaria, la estructura secundaria, la terciaria y la cuaternaria, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver una proteína, pero obviamente ya aquí vemos que está mucho más complejizada. Y estos loops o estas vueltas significa que hay toda una secuencia aminoácidica dentro de ella, ¿ya? Recuerden que las proteínas son biomoléculas gigantes, no son pequeñas. Bueno, algunos tienen experiencia, no sé si han hecho el módulo de físico-química, parece que ahí ven algo de proteína en alguna parte. Ya, vamos entonces a hablar del plegado de las proteínas. Antes de profundizar en ella, dice, cada proteína tiene su propio número y secuencia de aminoácidos específicos, ¿ya? Y dice, las cadenas de aminoácidos que forman la estructura también se mantienen unidas por enlaces a menudo entre átomos de azufre, ¿sí? Entonces aquí tenemos que hay enlaces, el enlace peptídico mantiene unidos todos los aminoácidos, pero además a medida que se va plegando o enrollando de alguna manera estas cadenas de aminoácidos, se estabilizan por otros tipos de enlaces, ¿sí? Entre ellos lo que destacaba era el enlace por puente de azufre. Ahora, vamos a hablar ahora de las distintas estructuras de la proteína o las distintas fases de la proteína. La estructura primaria propiamente tal, aquí si quieren se lo puedo agrandar para que ustedes vean, se refiere a la secuencia aminoácidica, esa es la más sencilla, ¿ya? Después viene la estructura secundaria, en donde ya tenemos dispuestos tridimensionalmente los aminoácidos. Y aquí podemos reconocer dos tipos, algunos hablan de 3. El primero es la alfa hélice, ¿ya? Que es esta espiral que ustedes conocen. Después tenemos la lámina beta plegada, o con formación beta o lámina beta plegada, que es como un zigzagueo, pero se va aplanando. Y algunos hablan que la fibra del colágeno tiene un plegamiento diferente, por lo menos en su estructura secundaria. Información que no pude corroborar, así que por eso preferí apuntar a las que se sabe que son las conocidas, ¿ya? Después tenemos la estructura terciaria, ¿ya? En donde las proteínas se vuelven globulares, no todas son globulares, pero ya hablamos de la conformación tridimensional del polipéptido que estaba plegándose, y aquí entonces vamos a encontrar con que tenemos dos estructuras probables en la estructura terciaria. La más común son las proteínas globulares, ¿ya? Que tienen forma de esférica, y la otra son las estructuras fibrilares, ¿ya? Que tienen otra función más bien como de estructural, ¿ya? Más que las proteínas globulares. Perdón. Y la última es la estructura cuaternaria, que dice que es la unión mediante enlaces débiles no covalentes de varias cadenas polipeptídicas con estructuras terciarias idénticas o no para formar un complejo proteico. Y aquí vamos a poder distinguir varios tipos de complejos proteicos. Vamos a hablar primero de las homotípicas, que tienen a su vez una subclasificación, que tenemos las cadenas polipeptídicas idénticas o casi idénticas en su función, y las heterotípicas, que son las que tienen distintos componentes en su conformación. Y vamos a ir a la última parte,
en donde vamos a ver la clasificación de las proteínas. Yo les dije que habían homoproteínas y heteroproteínas. Dentro de las homoproteínas, las que están constituidas por el mismo tipo de subunidades, tenemos las globulares y las filamentosas, ¿ya? Y las heteroproteínas tenemos las cromoproteínas, glucoproteínas, lipoproteínas, nucleoproteínas y fosfoproteínas. Cada una de ellas tienen funciones específicas, pero me parece que dado el centro de este curso nos era pertinente colocar tanta información. Además, hay otro esquema que está acá, que habla un poco, sí que es más importante, de los tipos de funciones que tienen las proteínas. Y las proteínas tienen principalmente, bueno, tienen varias funciones, pero yo diría que las más importantes pueden ser, serían transporte, de estructura, movimiento, regulación y señalización y de catálisis, ¿ya? Ustedes de hecho tienen que ver en alguna parte en físico-química o en bioquímica catálisis enzimática, ¿ya? Así que ahí ustedes van a ver un poco más, van a comprender un poco más cómo funciona el mundo de las proteínas.